pero estas evidentemente se ven como lenguas y se ven como fuego. Y usted puede usar su propia imaginación para determinar lo que estaba pasando, pero fueron separadas en cada individuo, distribuidas. No cada lengua fue distribuida, sino que el total fue distribuido en pequeñas partes, cada una encima de un individuo. Esta fue la manifestación visible del descenso del Espíritu. Como puede ver, ellos tenían que saber que algo realmente sucedió. Ellos no tuvieron los sentidos espiritualmente para comprenderlo, fuera de verlo y experimentarlo, y entonces así fue. Dios les dio eso. Es algo así como, usted se acuerda en el bautismo de Jesucristo, el Espíritu Santo descendió para equipar a Cristo para su ministerio, y dice que descendió en Cristo en la forma de ¿qué? De una paloma. Y entonces aquí usted vuelve a tener una manifestación visible del Espíritu Santo. En esta ocasión, lenguas aparentes se veían como una lengua y también viéndose como una llama, lo cual es una comparación obvia, y entonces están sobre cada uno. Y eso indica que cada creyente en este punto recibió al Espíritu Santo. Dice usted, ¿qué hay acerca de los cristianos carnales? ¿Tienen al Espíritu Santo? Claro. Ese es el argumento entero de Pablo en 1 Corintios. Él les dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Qué están haciendo actuando así? Él no dice, ahora han perdido al Espíritu Santo. Él dice, lo tienen. Esa es la razón por la que no deben actuar así. Y simplemente el hecho de que tienen al Espíritu Santo depende del hecho de que fueron comprados con un precio. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Muy bien, estamos aprendiendo esto. Estamos aprendiendo que hemos sido bautizados en el momento de la salvación, que esto ocurre aquí en este instante históricamente en el versículo 2 y 3. Además de eso, llegamos al versículo 4. Ahora obsérvelo y simplemente vamos a introducir esto y después vamos a cerrar. Versículo 4. Y hay una conjunción añadiendo algo adicional. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora observe esto. Ya han sido colocados en unión con Jesucristo, han sido hechos uno, el Espíritu había entrado en ellos para siempre, pero aquí da un paso más allá de eso y los llena para una reacción. Y cuando usted ve la llenura del Espíritu, amigos, siempre está ligado con algo que sucede después de eso. Fueron llenos del Espíritu, inmediatamente comenzaron a hablar en otros idiomas en el poder del Espíritu Santo. No confunda eso con el bautismo. Este pasaje enseña dos cosas distintas. El Espíritu Santo vino en Pentecostés, en primer lugar, para bautizar a los creyentes en el cuerpo. En segundo lugar, para llenar a esos creyentes para el testimonio poderoso. Y usted no encontrará en ningún lugar en las Escrituras, en ningún momento, que a usted se le dice que se ha bautizado con el Espíritu. Nunca dice a los creyentes, vayan a bautizarse con el Espíritu. Busquen el bautismo. Eso sucede en el momento de la salvación, no es experimental. Ahora, permítame añadir esto. Yo creo que ambos ocurren en la salvación al mismo tiempo. La llenura del Espíritu es algo que sucede repetidamente a lo largo de su vida. Usted será lleno. Es algo momentáneo para ministerios especiales conforme usted cede al Espíritu. Y explicaré más acerca de eso, pero la llenura del Espíritu puede suceder muchas veces y debe suceder constantemente en su vida. El bautismo sucede una vez. Usted es colocado en el cuerpo en unión con Cristo. El Espíritu viene a vivir dentro de usted. Eso se encarga de eso. A partir de ahí, es cuestión de la llenura del Espíritu. La diferencia es tan simple como las palabras del apóstol Pablo, quien no dice bautícense con el Espíritu. Efesios 5:18, él dice, sed ¿qué? Llenos del Espíritu. Y es un término muy interesante en el griego, porque significa manténganse siendo llenos. Ahora, si usted va a mantenerse siendo lleno, eso está asumiendo que en una ocasión usted fue lleno. ¿Lo entiende? Tiene que ser, porque ese es el significado del tiempo. Lo cual significa que en el punto de la salvación, usted no solo fue bautizado en el cuerpo, sino que fue lleno con el Espíritu de Dios. ¿Se acuerda usted cuando usted fue salvo por primera vez? El gozo que usted experimentó, la bendición, el amor que en cierta manera salía de usted y el deseo tremendo de que usted tenía que compartir a Cristo con todo mundo, excepto que usted era algo ignorante y realmente no sabía qué decir. ¿Acaso Juan no llama eso el primer amor? Ese sentimiento. Y creo que la llenura del Espíritu escrituralmente le sucede a usted cuando usted cede todo al Espíritu y Él simplemente lo llena todo. Y quiero sugerirle a usted que consiga la cinta, el sermón de la llenura del Espíritu. Si usted no entiende este concepto, no tengo tiempo para entrar en eso. Esa es 1 hora y media por sí misma. Pero la llenura del Espíritu es aquello que sucede diariamente, momento por momento, conforme usted cede y Él lo llena a usted. Si hay pecado en su vida, Él no la puede llenar, ¿verdad? Porque la ley de la expulsión dice dos cosas, no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. La llenura del Espíritu es simplemente ceder. Eso sucede una y otra vez. Pablo dice,
sean continuamente llenos. Sigan cediendo, y cuando usted hace eso, habrá resultados inmediatos, porque eso es algo experimental. Ustedes estarán hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Usted cantará, haciendo melodía en su corazón. Usted amará a su esposa. Esposas, ustedes obedecerán a sus maridos en el Señor. Hijos obedecerán a sus padres. Padres no provocarán a sus hijos. Amos tratarán a sus siervos de manera correcta. Siervos van a trabajar por el sueldo de un día. Eso tiene resultados inmediatos y de manera repetida ocurre en la vida de un cristiano. Usted puede ser lleno muchas veces. Usted es bautizado una vez en el punto de la salvación. Eso está conectado con la salvación. Entonces, la llenura del Espíritu siempre tiene una respuesta inmediata. En la llenura pasan cosas. Permítame mostrarle. Observe Hechos 4:8. Esto realmente es emocionante. Obsérvelo. Hechos 4:8. Ahora, Pedro ya estaba lleno con el Espíritu en el día de Pentecostés una vez. Él fue bautizado en el versículo 2 y 3. Él fue lleno en el versículo 4. ¿Es algo distinto? Entonces, Pedro en el versículo 8, capítulo 4, fue lleno del Espíritu Santo. Dice usted, Pedro vuelve a ser lleno. Es correcto. Sucede repetidamente. ¿Y qué es lo que él hizo? Él les dijo, líderes del pueblo y ancianos de Israel, y ahí vuelve a predicar. Cada vez que viene la llenura, hay una respuesta que es inmediata. Puede ser gozo, puede ser amor, puede ser la relación correcta con la gente en el cuerpo, su esposa, su marido, su madre, su papá, quien sea. Puede ser la proclamación del Evangelio. Sea lo que sea que el Espíritu diseña hacer cuando lo llene usted, será hecho. ¿Entendió eso? Ahora observe el versículo 31. Y cuando hubieron orado, el lugar fue sacudido en donde estaban congregados y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué? ¿Se fueron a casa? No. ¿Qué hicieron? Hablaron la palabra con denuedo. Cada vez que usted es lleno del Espíritu, hay una reacción inmediata. Es algo experimental en términos de ministerio. Capítulo 6, versículo 5. Y el dicho agradó a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Ahí está Esteban, lleno del Espíritu. Ahora, ¿qué tipo de hombre va a ser Esteban, lleno del Espíritu? Él simplemente va a ser el tipo de hombre que está dispuesto a salir ahí y ser matado por predicar el Evangelio. Eso es exactamente lo que hizo. Versículo 8. Y Esteban, lleno de fe y de poder. Note usted que primero fue lleno del Espíritu Santo y fe, y ahora está lleno de poder y de fe, lo cual significa que el Espíritu Santo y el poder son sinónimos. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, usted tiene poder. Y él disparó el Evangelio como resultado. Capítulo 7, versículo 55, nada ha cambiado. Pero él siendo lleno del Espíritu Santo, ahí está él de nuevo. Entonces, Esteban, cuando él fue lleno del Espíritu Santo, predicó un mensaje tan poderoso que los incrédulos lo apedrearon hasta la muerte. Él se volvió el primer mártir. Capítulo 9, versículo 17. Y Ananías se fue y entró a la casa y colocando sus manos en él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por el que venías, me ha enviado para que recibas tu vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ahora observa el versículo 20. Y en 3 semanas él predicó a Cristo. ¿Y qué? E inmediatamente, en respuesta a la llenura del Espíritu. Observa el capítulo 11, versículo 22. Este es uno bueno, 11:22. Después noticias de estas cosas llegaron a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé para que fuera hasta Antioquía, quien cuando llegó y, habiendo visto la gracia de Dios, estuvo contento y los exhortó a todos a que con propósito de corazón se aferraran al Señor. ¿Por qué lo hizo? Porque él era un hombre justo y lleno del Espíritu Santo. Esa es la razón por la que él fue ahí y predicó así. El capítulo 13, le da uno más, versículo 9. Y después Saulo, quien es llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo miró fijamente y le dijo, y él fue tras este hombre Elimas, quien fue un hechicero. Y después, versículo 52, me encanta esto. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Como puede ver, sucede una y otra y otra y otra vez. ¿Y qué hicieron? 14. Y sucedió, y en Iconio, ambos fueron juntos a la sinagoga de los judíos, y entonces, ¿qué? Hablaron. Bueno, lo ha llevado a la mitad del libro de los Hechos. Ahora, ¿entiende usted lo que sucede cuando ocurre la llenura del Espíritu? Eso no es algo que no es experimental. Eso no es lo mismo que colocarlo usted en el cuerpo. Eso es lo que lo echa a andar a usted para que cumpla con la tarea que Dios quiere que haga y sea la persona que Dios quiere que sea. La llenura del Espíritu Santo, amados, es tan fácil de entender. Lo único que es que en cualquier punto de su vida, cuando usted cede el control de su vida al poder del Espíritu Santo, usted es lleno del Espíritu. Si usted quiere más definición, como dije, consiga esa cinta y eso le va a ayudar. El bautismo, entonces, es posicional, la llenura es práctica. El bautismo concede el poder, la llenura lo prende. En ningún lugar en el Nuevo Testamento se le dice a un cristiano que sea bautizado. Quiero recordarle que ya está en el cuerpo. Él ya está poseyendo el Espíritu Santo y debe actuar como tal.
Y ser lleno simplemente significa control total, ceder de manera total al poder residente del Espíritu. Eso significa no dejar ningún pecado sin ser confesado, ninguna obstinación, ninguna voluntad personal. Es ceder al Espíritu Santo. Y entonces regresamos a Hechos 2 y ¿qué vemos? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esa es la soberanía de Dios en el día correcto. Profecía cumplida. Dios soberanamente va a hacer nacer a su iglesia. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. En ese momento fueron bautizados en el cuerpo, se vuelven uno. Son el cumplimiento de la oración de Jesús en Juan 17. Son todos mezclados en unidad. Y para asegurarse de que nadie malentendiera, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, para que supieran que no solo estaban mezclados en un cuerpo, sino que todos poseían al mismo Espíritu. El Espíritu descendió sobre todos. Y después, habiendo sido bautizados en el cuerpo y siendo poseídos por el Espíritu de Dios, entonces fueron llenos del Espíritu de Dios, porque así se dieron. Y estuvieron unánimes, esperando lo que Dios haría, y en este gran momento se dieron de tal manera al Espíritu que los llenó y comenzaron a hacer algo. Y lo que comenzaron a hacer lo veremos la próxima vez. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por lo que hemos aprendido en esta hora y en nuestra preparación. Te doy gracias por lo que yo he aprendido. Padre, sabemos que es tan importante para ti que declaremos todo el consejo de Dios, que es tan importante para ti que de hecho enseñemos la palabra de Dios con precisión. Y Padre, deseamos sobre cualquier otra cosa que la enseñemos como la has escrito, palabra por palabra, entendiendo lo que estás diciendo. Padre, quiero darte gracias en este momento porque no me he perdido el bautismo del Espíritu, sino que he sido colocado por el Espíritu en el cuerpo. Sé eso porque tengo un amor que es sobrenatural hacia otros en Cristo. Y sé que soy uno con Jesucristo porque sé que su vida está en mí. Padre, no tengo dudas en absoluto en mi mente de que tengo el bautismo del Espíritu Santo, ni tengo duda alguna acerca de ningún otro cristiano, porque eso, Padre, ocurre como un acto soberano que tú llevas a cabo al colocarnos en Cristo y el uno en el otro. Pero, Padre, sé que de vez en cuando mi vida no está llena del Espíritu conforme el pecado entra y yo fracaso al no ceder el control a él. Dios, tantas veces hago esas cosas que no te agradan y sé que contristo al Espíritu y apago al Espíritu. Padre, pido sobre cualquier otra cosa que tú me señales mi pecado fielmente. Envía el Espíritu de convicción para mostrarme en todo momento lo que no está bien, para que lo pueda corregir, para que el Espíritu de Dios me llene a plenitud, para que en poder y de nuevo hable como debo hablar, como debe ser. Padre, mi oración por los que están congregados aquí hoy, Padre, es que en primer lugar puedan conocer el bautismo del Espíritu. Esto es que nadie deje este lugar que no es un cristiano, que no haya sido colocado en el cuerpo. Y en segundo lugar, que aquellos que te conocemos experimentemos la llenura del Espíritu para que con poder puedan hablar la palabra con denuedo, que podamos conocer el gran gozo que ellos conocieron, que podamos hacer esas cosas que Pablo dice cantando y alabándote y amándonos unos a otros y sirviéndonos unos a otros y siendo el tipo de personas que quieres que seamos y sabemos que hemos sido llenados. Lo fuimos en la salvación, ocurrió al mismo tiempo simultáneamente, sabemos eso, porque en ese momento estábamos cediendo más que en cualquier otro momento. Pero, Padre, que sigamos siendo llenados, que sea el deseo y la oración de nuestros corazones el ceder un momento a la vez al poder del Espíritu Santo. Y, Señor, conforme cerramos nuestro servicio esta mañana, que tu Espíritu haga su obra perfecta. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado en nuestro estudio continuo al libro de los Hechos, un libro maravilloso del Nuevo Testamento que nos da la historia de la primera iglesia, la iglesia del primer siglo. Y cuando uso el término iglesia, simplemente para efectos de aclaración, no estoy hablando de un edificio en una esquina, estoy hablando de un cuerpo de creyentes. Cuando hablamos de la iglesia esta mañana, a eso nos estamos refiriendo. Ahora recordamos a partir de nuestro estudio de Hechos capítulo 1, que en el primer capítulo de Hechos, el Espíritu Santo nos da la preparación para la iglesia. Aprendimos algunas cosas maravillosas con respecto a lo que Jesús hizo para equipar a los suyos
realmente para que cumplieran la tarea cuando la iglesia naciera. Ahora, al llegar a Hechos 2, la iglesia nace y están listos para cumplir con la tarea y, como veremos en esta mañana, comienzan a hacerlo y es emocionante. En relación a lo que sucede en Hechos 2, Jesús había prometido dos grandes acontecimientos. En primer lugar, Jesús había prometido el nacimiento de la iglesia. En Mateo 16:18, Jesús dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Después, Jesús no solo había prometido el nacimiento